Aquí de vuelta una vez más con el matutino del país, agradeciéndoles a ustedes esta sintonía con esta alternativa que es el matutino de nosotros por el canal 6, el canal del Sol, por Bebeto TV, en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Bebeto TV y por las dos vías que tenemos en la cajita de Amazon, que es el 644 y el 653. En esas dos alternativas puedes hacer conexión con nosotros en cualquier lugar del mundo. Vamos a recibir, Rosa María, a Nelson. Nelson Guzmán. Nelson Diplán. Diplán. Nelson Guzmán Diplán, Pero hay un apellido politólogo, de inglés, ¿no? amigo del programa y quien quizás tenga la suerte y dicha en su condición de politólogo de explicarnos toda esta situación, todo este tsunami que ocurrió ayer en la República Dominicana. Yo pienso que algunos no irán a trabajar hoy. Mucha gente está desmoralizada. Bueno. Y otros se van a enfermar. Pues hay que reintegrarse a su trabajo. Bienvenido, Nelson. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme y al pueblo dominicano por esa manifestación de civismo de ayer. Yo creo que la voluntad popular se expresó de manera tranquila, la menor cantidad de... Yo creo que son las elecciones más tranquilas que han ocurrido. Sí. Pero estábamos por computar a alguien que algún muerto, pero a lo último no apareció. Nelson, pero vamos a iniciar entonces una lectura sociológica, sociopolítica, psicopolítica, como se usa ahora, en términos de este 70% de abstención electoral y este arrase en consecuencia también del partido de gobierno. Yo creo que en ocasión anterior aquí habíamos planteado algo con relación a las potencialidades de la abstención y es que, y en otros escenarios, es que las elecciones municipales ya no mueven ni a la clase media ni al sector profesional. O sea, no hay ningún atractivo para que una persona de la clase media o del sector profesional invierta recursos en trasladarse a diferentes lugares. Mira que hasta los peajes estaban libres. Yo de un pronto fui a Nagua y tuve la suerte de ir y volver. De un pronto. A comer, ella fuimos. Ay, pero qué chulo. No pagué peaje, nos fuimos libres. O sea, que las limitaciones de la carretera en términos ni de peaje estaban, no había tanta gente circulando en la calle. La gente se recluyó, no sé, pero la verdad es que en el sector profesional no lo mueve ya las elecciones municipales. Los municipios tienen un sueldo profesional entre 22 y 45 mil pesos, que no es ingreso para que gente que tenga algún nivel de profesionalidad diga yo voy a votar porque quiero esto, quiero aquello, o quiero posicionarme en un gobierno local. Eso no lo mueve. Y los sectores de la clase media normalmente son zonas donde hasta los malos alcaldes les recogen la basura. Hay dos elementos clave. Yo creo que lo más clave para la votación en términos de los gobiernos locales son las mujeres, porque si las calles están malas y la basura no la recogen, ellas sufren mucho la consecuencia. Hay que tener entendido que habían 393, es una votación muy atomizada, a 393 localidades, 158 municipios, 235 distritos municipales, algunos muy pequeños. Hay distritos municipales que se ganan con menos de 600 votos. Por consiguiente, el ánimo de asistir antes, y eso yo lo escribí ya como en el 2011, cuando interpreté sobre lo que planteaba el Estado Social y Democrático de Derecho. Ya yo preveía de que situaciones se iban a dar en términos de la gente no se animara. Por ejemplo, hasta el 2010 había ayuntamientos que tenían 1.000 empleados de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, de 3.000 pesos. Hoy en día esos mismos ayuntamientos tienen solamente 150, 100 empleados porque tienen que tenerlo con seguridad social, tienen que tener... Redujeron su nómina al mínimo. La gente ya sabe que hacer campaña no les reditúa que le den un empleo, que lo integren políticamente a algo, porque ahora hay que manejarse con mucha transparencia y el dinero no se puede andar como andaban antes con el dinero en el bolsillo y una saqueta dando el dinero a la gente, los titulares. Por consiguiente, el ánimo no es el mismo y nos vamos a dar cuenta que las grandes movilizaciones
que se hicieron en los pueblos se hacían cuando el presidente iba, cuando el presidente de la República, es decir, que el empuje era el impacto nacional, no el impacto local. Y eso lo podemos ver en cada una de las comunidades, incluyendo la periferia de Santo Domingo. Por consiguiente, si hoy en día en un ayuntamiento, por ejemplo, otro elemento clave, hoy en un ayuntamiento pequeño, un sueldo mínimo puede andar por los 8 o 9 mil pesos. Una mujer que trabaja barriendo, le conviene más barrer en una casa que barrer en un ayuntamiento pagando 9 mil pesos. En una casa de familia le van a pagar entre 14 y 25 mil pesos. Y tiene desayuno y comida mínimamente, y si no tiene las tres raciones al día. Y además de eso, consideraciones específicas, porque si hace su trabajo, normalmente tiene buena relación con quienes le pagan, y incluso recibe favores adicionales para su familia y lo que no están. Yo no me animaría a hacer campaña política por un sueldo tan mínimo cuando podría trabajar en una casa siendo una madre soltera o una madre con obligaciones. O sea, todos esos elementos son elementos que te van a empujar a la abstención. ¿Por qué? Porque el que trabaja en clase media, en sector clase media, ellos no van a votar porque no tienen algún interés, no tienen una compañía que pueda ser contratada con el Estado, no tienen esto. Y también eso se refleja hacia abajo, hacia sus trabajadores. ¿No? ¿Y a qué voy a votar? Los jefes míos ni siquiera van a votar tampoco. Entonces, ese es un elemento con el que vamos a tener que vivir, que sobrevivir. Ahora, para las elecciones generales, si hay demasiado interés en juego, las cosas podrían ser diferentes. Pero es muy sorprendente de que la abstención sea muy superior a lo que hubo en el tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia se registró 50.33, 50.60, 80 y ahora alrededor del 70%, que vamos a quitarle los 10% de los dominicanos en el exterior, nos quedaríamos en 60. Usted ha apuntado que es porque las elecciones municipales no motorizan, no motivan, y ha apuntado ciertamente a la clase media, quizás clase alta también. ¿Qué pasa con los jóvenes? Exacto. Es lo mismo, no crean expectativas, no hay expectativas si los padres no van a votar. ¿Por qué un joven se va a motivar a ir a votar? O sea, es una responsabilidad prácticamente delegada. En mi casa nadie se va a ir a mover a votar y yo no voy a votar. ¿Para qué? Entonces, esta abstención definitivamente podemos concluir que le favoreció al partido de gobierno. Siempre que haya una abstención alta favorece al partido de gobierno, siempre, porque el gobierno va a tener una afiliación que le va a responder en términos de revalidar su mandato. Un mercado cautivo, ¿verdad? Lo que uno denominaría. Sí, el mercado del compromiso, que no es necesariamente del gobierno de turno, que no es necesariamente de filiación partidaria, sino del gobierno de turno, porque escuché hace poco que alguien dijo que los 600 o 700 mil empleados del Estado eran del gobierno de turno, y eso no es real, porque aquí no ha habido cancelaciones masivas de manera significativa. Ahí está, en el Estado trabajan mucho más del 70% de la gente que estaba anteriormente trabajando, y mucho más de la gente esa misma cantidad que se manifestaba a favor de otro partido, ahora se manifiestan a favor del que está, porque lo que le conviene es que el establecimiento se mantenga. Incluso mucha gente que se creó expectativa de que iba a perder su empleo, está en el empleo, y dice, pues yo le agradezco a esta gente que están ahí, me dejaron tranquilo. Nelson, ¿y no tiene que ver esa falta de motivación con la misma actitud, con la misma publicidad montada por los sectores de la oposición, poco motivante, poco entusiasta? Porque tiene que haber alguna explicación más simple que resaltar la apatía y la indiferencia que siempre ha existido, pero que esta vez se ha incrementado. Hay dos elementos. Creo que la oposición falló, de manera significativa falló en términos de no motivar a la gente a votar, de no hacer una campaña por casa para que la gente votara, para que la gente fuera a votar, enseñar a votar y motivar el voto. El voto fue muy Eso se lo planteamos motivado. aquí a un invitado ahora, Oscar Rojas, y él dijo que sí. Y él dijo que sí, que lo estaban haciendo. ¿Te recuerdas, Francis? Y yo le dije que no lo había sentido. No se percibía. No se había percibido. De hecho, hubo muchísimos votos nulos en el ámbito de los regidores.
que tiene que ver con la falta de educación. Otro elemento clave es que el asunto de que ya se habló de que lo que ocurre en febrero presagia mayo, entonces como hubo mucha timidez de la oposición en términos de lanzarse, porque manejaban muchos números que indicaban que la renovación del liderazgo local no había sido efectiva en términos de la oposición y que era muy aventurero jugar a que jugársela de frente a perder o ganar y que se resultara perdidoso bajo la promesa de que febrero presagiaba mayo. Entonces, yo creo que también ese elemento falló en términos de la oposición. La oposición tiene que jugársela de manera seria en términos de buscar la motivación de la gente para que la gente no se quedara en la casa. Y otro elemento clave que hay es la falta de confianza. La oposición no fue capaz de generar confianza. No ha sido capaz de generar confianza y las alianzas que se hicieron parecían más alianza de pantomima que de realidad. Y esa proyección, Nelson, en tu condición de politólogo, es cambiable de aquí a mayo, en 3 meses, forzosamente. Mira, ya contando incluso el día de hoy, esta semana, que va a ser desmoralizante para el sector de oposición del país. Cuando uno se va a la historia, a lo histórico que ocurrió, por ejemplo, en el 2002, estando el presidente Mejía en el poder, hubo una barrida de 29 senadores y luego ese partido perdió las elecciones, pero eso ocurrió 24 meses antes. Exacto. Ahora, con 90 días de diferencia, la situación es más apretada, mucho más ajustada. Sin embargo, cada cual tiene que hacer su trabajo. Cada cual tiene que hacer su trabajo para que la situación se mantenga y otro para que cambie. Y tú como politólogo, ¿qué lectura le darías a todo esto de cara a esta misma alianza más de pantomima? Bueno, yo creo que, mira, si hay algo sagrado, si hay algo íntimo, es el voto. Yo no sé, pero cuando una persona agarra la boleta y va a votar, hay un momento determinado cuando está decidiendo que siente esa sensación de nerviosismo como el que se está examinando. Sí. Como el que te está examinando. Sí, uno recuerda, sea un ¿verdad? examen médico, usted esperando resultados, usted sea en una universidad o en un curso. Así mismo yo me siento que voy así, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, eso es muy íntimo. Por eso creo que ahí se da, por ejemplo, el asunto de la compra de conciencia, se da lo que en el campo mío decían el trabajo del capaperro, que era más la sal que el chivo, porque al fin y al cabo usted decide íntimamente lo que va a hacer, aún haya recibido o no haya recibido recursos. Los recursos inciden en crear la percepción, pero en el momento de la decisión usted se queda ahí tambaleando con ese sustico y dice, este amigo mío por el que va es este. Entonces, yo creo que hay que trabajar duro, creando conciencia, y si la oposición quiere quedar mejor posicionada, porque si las cosas se mantienen como están, ¿qué es lo que le conviene al que controla el poder? Claro. Es que las cosas sigan como están, porque Claro. si las cosas siguen como están, pues yo sigo arriba, no hay problema. Las estrategias duras están para yo no dejarme caer, para no cometer los errores, y la de el contrario, provocar que las cosas cambien y que yo cometa ¿Y qué los podría errores. hacer? ¿Qué podría hacer? Porque Nelson como que está A mí me gusta con la cizagueando un tranquilidad poco. que habla Nelson. Sí. Así, con la Pero cosa como que no quiere diciendo, asumir pero una... tranquilo, ¿Qué pero tendría que hacer el tranquilo. sector oposición para cambiar el panorama? Tú sabes que yo soy politólogo y yo asesoraba a muchos políticos, pero a mí me gusta que me paguen para asesorar, yo no sé lo que ellos tienen que hacer. Pero ellos así, que de contraten. manera a grandes rangos, ya Nelson. entendimos. Claro, que te contraten. Nelson, pero No, sí, pero como a haga de grandes cuenta que lo rangos. estamos contratando por 5 minutos. A grandes 10. rangos, Hice no yo tiene dos, que... tres- dos o tres recomendaciones. Dos o tres tips. No me lo agradecen los colegas que empiezan. Además de eso, hay una situación que se da, que es que los consejos no solicitados no valen. Y Son sugerencias. Pero de denos luz a lo que uno nosotros, da de Nelson. gratis tampoco se aprecia.
Yo creo que hay mucha tela por donde cortar, hay mucho camino que recorrer, pero sobre todo el problema es crear confianza. Ese bloque, mira, la democracia representativa, presidencialista, tiende al bloque, tiende al bipartidismo. Por consiguiente, si tú analizas que 42 organizaciones políticas están autorizadas en la República Dominicana y que en un solo bloque había 22 bloques que estaban en una sola dirección, en el fondo esto estaba bloqueado. Cuando se corre en trípode, eso lo planteamos aquí nosotros par de semanas atrás, aquí en este mismo escenario, sí, que en una trípode el gobierno se cuela porque claro, el gobierno claro, tiene una capacidad de maniobra. que fue lo que hizo superior en la práctica. a la Claro. capacidad de la 22 oposición. partidos, movimientos Yo siempre he aliados. dicho, Nelson, No, mi y el querido trípode al que se compañero, refiere Nelson es PLD, es Fuerza de Sí. Pueblo, es PRM. pero O sea, yo siempre he dicho que en oposición se promete, pero en el gobierno se resuelve. Y la gente no está para que lo prometan, sino para que les resuelvan. Pero Entonces, eso definitivamente una evidencia. cosa es con guitarra y otro con violín, Nelson. Mira, lo que pasa es que hay una cosa, y esto sí yo lo venía trabajando duro, y el asunto de que la sociedad dominicana no sea conservadora. Aquí no se cree mucho en cuentos ni en inventos. Aquí no esperen de que viene el buquelismo, el que sé yo qué, el que por aquí, eso no es verdad. Aquí los partidos emergentes tienen hasta 60 años de existencia. O sea, que aquí no venga nadie y que con un cuento que yo le voy a ganar, que yo mañana, que yo esto, que yo lo otro. Yo gente ahí tirando que yo soy el hombre, que yo soy el que sé yo qué, y que yo soy la nueva generación de que sé yo quién. Y busquen los resultados. Busquen los resultados. En la elección del distrito, aquí no tienen 1.500 votos, 1.000 votos ninguno. Una persona que no, que yo voy con una candidatura... si saca más de 500 votos, no hay problema. Yo no estoy apostando nada, yo te voy a regalar. Nelson, Sin nada de contrapartida. Porque Nelson. aquí la gente no inventa. Entonces, eso hace que el que tenga el poder tiene que ser muy cuidadoso en el manejo. Muy cuidadoso en el manejo. Porque los que estaban perdieron el poder por torpeza. Entonces, si los que están no cometen torpeza, lo van a mantener por un buen tiempo. Nelson, perdón, de este proceso que tú estás hablando, en la oposición, ¿cuál perdió la oposición? Ok, pero dentro de la oposición de esta alianza, ¿cuál de los dos partidos que encabezan esa posición resultaría perdedor, desde tu punto de vista? Mira, si tú analizas a la oposición era uno solo hasta hace 5 o 6 años. Entonces es un bloque que se dividió y cuando hablamos del trípode hablamos de las 3 patas exacto, de sostenibilidad. Actualmente hay un esfuerzo por bloquearse de nuevo, por juntarse de nuevo, pero ese esfuerzo no ha sido sincero, no ha sido auténtico, exacto, no ha generado confianza. Y si ese esfuerzo hubiese generado la suficiente confianza, el hecho de unificarse en un bloque da la sensación de consistencia y de seguridad que permite que ese bloque aumente entre 3 y 6 puntos porcentuales a nivel nacional. Pero si eso no se consolida y si yo subo 3 a 6 puntos, yo estoy bajando entre 6 y 12 puntos al contrario, porque el universo está ahí. Si hay 10 votos para repartir y estamos a 5 iguales y yo pierdo uno, estamos 6 a 4 inmediatamente. Entonces, porque no hay un universo que crece, que se multiplica y que viene de algún sitio, y no, que es el mismo universo. Y esa es la razón número 1 por la cual no se puede hacer mayoría cuando no hay seguridad, cuando la gente no se siente confiada. ¿Por qué voy a apostar a unas personas que ellos mismos no están seguros de que quieren estar juntos? Por consiguiente, yo no les debo juntar ante los que no quieren estar juntos. Es una situación que te da psicológicamente. Y eso, mientras eso no ocurra, eso tiene un proceso de conformación y de madurez, donde el pueblo dominicano, si yo no me uno con nadie, el pueblo dominicano poco a poco, en el tiempo, en el desgaste, pues se va conformando el nuevo bloque. Pero mientras tanto... En el tiempo. En el tiempo. En el tiempo. En el tiempo no eso hay- significa varios periodos. Eso Sí, significa pero ahora por lo no- menos más de uno. ¿Quién es el perdedor de este? ¿Qué resulta perdedor de esos dos partidos? Yo creo que Más, digo. o sea, lo que pasa es que la careta se cae. La careta se cae. ¿Cómo así que la careta se cae? En términos de la realidad, la careta se cae porque se hizo un esfuerzo bien grande para presentar una realidad que nunca se cuajó.
Y yo creo que, por ejemplo, siempre que se corra en tres frentes, va a haber uno que tiene expectativas de crecer y otro que tiene expectativas de menguar para sumarse al otro bloque. Entonces, ahí en esa situación estamos frente a personas que tienen ya oportunidades finales, que están analizando situaciones y que tienen que redefinir cómo la sociedad dominicana puede reorientarse. ¿Cómo ves que quedó el doctor Leonel Fernández? Bueno, Leonel Fernández, mira que Leonel Fernández ha hecho un juego por su credibilidad. Y hace 3 o 4 días, cuando le hicieron una pregunta parecida sobre los resultados los potenciales resultados de las elecciones locales, él cifró en su expectativa de mantener lo que había y crecer algo, lo que quiere decir que él tenía número y no puso en juego su credibilidad en función de su potencial candidatura presidencial. O sea que él nunca la puso en juego en función a los resultados. Y eso es para evaluar. Tengo una pregunta que ojalá usted se sienta motivado a darla, ya que no quiso decir cuáles fueron las grandes debilidades de la oposición. Me interesa saber, como estudiosa de la comunicación, el marketing político, las estrategias detrás de este gran día que es el día de las elecciones, ¿cuáles fueron los puntos neurálgicos que catapultó el éxito del partido de gobierno, del PRM? Lo primero es que sí, que está evidenciado de que la debilidad de la oposición número uno fue no poder presentar un bloque de no poder conformar la credibilidad, no poder cimentar la credibilidad sobre sus planteamientos en función de la unidad. Y esa unidad que aquí en este mismo escenario, en un momento determinado, hasta tuvo problemas y tiene problemas hasta con el nombre Rescate RD. El país no está en rescate. Y eso yo lo dije aquí, lo he estado repitiendo en diferentes escenarios. El país no está en rescate. Eso no es verdad, eso no es creíble. Entonces usted tiene que irse a los elementos creíbles, a elementos puntuales creíbles. El país no está en rescate. La República Dominicana no está tan mal. En República Dominicana hay muchos problemas como lo hay en la sociedad a nivel mundial. Naturalmente, en otros escenarios hay guerra, aquí no hay guerra. Nosotros tenemos una serie de amenazas y estamos lidiando con ellas, pero no son nuevas. Por consiguiente, el país no está en rescate. El país está avanzando y usted tiene que ofrecerle expectativas de desarrollo y avances superiores a las que hay. Pues no puede pretender que este país esté en subasta. Este país está como tiene que estar, creciendo de manera progresiva, de manera paulatina y de manera firme. Y por eso, cuando vamos a Fitur, las ventas son extraordinarias. Cuando se habla de turismo, el país está creciendo. Cuando se habla en términos económicos, este es un país ya consolidado como un país de renta media. Entonces, si usted empieza a hablar como que esto se lo está llevando quien lo trajo y que esto se está descabezando, eso no es verdad. Porque la movilidad económica es como la ruta de autobuses, como la ruta de carro, que puede cambiar de calle, pero no se detiene. No se detiene la gente, la conmutación no se detiene. Por consiguiente, cuando cambia un gobierno, cuando cambia de situación, cuando mucha gente está en mala, hay otra que está en buena. Entonces lo que hizo fue que cambió la ruta. No está pasando el autobús por frente a mi casa porque está pasando por la otra ruta. Nelson, pero la oposición no puede decir que RD avanza, porque de alguna manera sería reconocerle al gobierno los logros alcanzados, ¿no? Se uniría al Estado. Avanza le corresponde al gobierno que tal cual así lo hizo, ¿no? Avanza RD, o RD avanza. Era la coalición gubernamental. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no estamos en condiciones de rescatarnos por completo. No, y yo que fui a Fitur, Francis, perdóname, justamente lo que apunta nuestro invitado, yo que fui a Fitur y fui como empresaria del área de bienes raíces, me percataba de qué cantidad de personas quieren venir a comprar propiedades aquí, están buscando información para venir a establecer negocios, entonces definitivamente no estamos para rescatarnos, estamos avanzando, aunque no sea al ritmo de los partidos de oposición o lo que desea la oposición.
Entonces tiene que construir una credibilidad, tiene que construir un discurso, tiene que construir una narrativa que diga, que se plantee en función de que como va en el camino que vamos, si nosotros tomamos el control, vamos más rápido, vamos mejores, seremos más eficientes y sembrar, porque no hay un problema ideológico en juego. Sí. Todos los partidos están predicando hacer lo mismo, entonces lo que tiene que predicarse es la eficiencia, no de que nosotros estamos fracasando porque no lo estamos. Y por ejemplo, yo tengo muy buenas conexiones con gente que trabaja en el área migratoria y en el área de ciudadanía en la República Dominicana, del mundo entero. Todos los días se reciben solicitudes de empresarios que quieren ser doblemente ciudadanos con República Dominicana, que quieren tener inversiones locales aquí, que quieren tener algún interés en la República Dominicana. Y República Dominicana no se ha parado en recibir inversiones internacionales, muy por el contrario de otros países. Por consiguiente, nosotros vamos por buen camino, somos un país de renta media, no somos ya nosotros no calificamos para que nos donen cosas ni para esto. El que tiene una cuenta que la pague porque no se la van a perdonar. Así mira, Carlos, entonces vamos caminando. Había que ir, hablando de eso, del que el país está en desarrollo, había que ir a ese encuentro que se hizo en Madrid el viernes al cierre de la agenda oficial en Fitur del lanzamiento de Cabo Rojo. Eso es un gran proyecto, una comunidad o una región donde no se había motorizado los recursos del Estado ni otro gobierno lo había planteado. Entonces, si bien hay que verle lo malo al Estado, hay que verle lo bueno también, claro, porque la oposición no puede estar cegada ni dando la espalda a lo que está funcionando. Entonces, ciertamente, la verdad apoyo esa posición y lo que dice de que el país no está en rescate, sí, aunque, como dice Carlos, que me llama la atención, la guagua no esté pasando por el lugar que muchos quisieran, ¿verdad? Carlos, ¿cuál sería la observación, la invitación que usted haría como politólogo a los ciudadanos que no fueron a ejer su derecho al voto de manera responsable? Nelson. Perdón, Carlos, no, Nelson, sí, perdóname, me quedé con el anterior. No tengo muchos amigos, llamen Carlos. Perdón, Nelson. La pregunta era que ¿cuál es el mensaje que le daría a aquellos que por una u otra razón no fueron a ejercer su derecho al voto y forman parte de esa abstención del 70% aproximadamente? El voto es un derecho y un deber ciudadano según nuestra Constitución. Quien no ejerce sus derechos está en falta, pero quien no cumple con sus deberes, los deberes son obligaciones, está doblemente en falta. En un momento determinado, hace poco, creo que usted misma planteó lo que sería de que la necesidad del voto obligatorio. Hasta ahora, la República Dominicana había sido uno de los países de más alta tasa de participación en términos electorales. El hecho de que haya una abstención que ronde el 70%, ya eso llama la atención de manera significativa y puede ser negativo para el sistema democrático. Sí. Sin embargo, otros países como Argentina, Bolivia, Honduras, Egipto, qué sé yo, han tenido en algún momento determinado y han desarrollado lo que es el voto obligatorio. Yo creo que la mayor obligatoriedad que tiene que plantearse un ciudadano es cumplir con sus deberes y esa responsabilidad de votar para que el sistema democrático se fortalezca. Nosotros acabamos de vivir un proceso en el cual, gracias al pueblo dominicano, a su vocación cívica, no hubo un solo muerto. Bueno, pues muchas gracias a Nelson. Tenemos que despedirlo, lamentablemente. Vamos a seguir adelante. Te iba a preguntar, era ¿qué opinabas de unas elecciones unificadas? Hasta ahora tenemos este proceso dividido. La unificación conllevaría una reforma constitucional. Exacto. La reforma constitucional es una situación muy pesada que en este momento no debiera de plantearse. Y en el cuatrienio venidero podría ser mucho más complicado todavía el panorama, porque eso podría dar lugar a una reforma constitucional con respecto a uno más. O sea, podríamos entrar en un proceso reeleccionista bastante riesgoso. Yo prefiero reformas que no se hagan. Muchas gracias al politólogo Nelson
Guzmán Diplán por habernos acompañado en la mañana de hoy, ayudándonos a entender este desbarajuste, este tsunami, este tsunami que se produjo en el día de ayer en el proceso eleccionario, en donde teníamos la opción de elegir a todos los alcaldes del país y a los regidores de los respectivos municipios. Misión cumplida, nos vemos mañana una vez más desde las 7 de la mañana. Cuídense mucho. Feliz inicio de semana, mi gente.